Why is that old leech here? We don't have space. Esa frase, dicha en mi propia casa, por mi nuera, fue el disparo que me partió el alma. ¿Cómo llegamos al punto en que una madre se convierte en una molestia? Tras años criando sola, entregando mi vida, cuidando sin pedir nada, hoy me llaman carga, pero no me quedaré callada. Esta no es solo la historia de una traición, es el despertar de una mujer que, incluso a los 70, se levanta para recuperar su voz. ¿Y tú? ¿Te atreverías a escucharla? If you're watching this video, please like, subscribe to the channel, and tell me in the comments where you're listening to my story from. Y yo quiero saber cuántos corazones ha alcanzado esta historia de madre. Aquel domingo parecía uno más. Volví de la misa de las 11, como siempre. Caminé lentamente por la calle Sagasta, admirando los balcones llenos de geranios, saludando a la panadera de la esquina y agradeciendo, como cada domingo, poder aún caminar sin bastón. En el bolso llevaba una barra de pan rústico y unas magdalenas que había comprado para mis nietos. Pensé que quizá podríamos merendar juntos por la tarde. Me hacía ilusión, siempre me hace ilusión. Subí las escaleras del edificio que aún conservo sin ascensor, porque es así como lo construyó mi padre, y al llegar al tercer piso, escuché risas. Risas que no eran mías, ni de mi familia. Había música, voces. Parecía una fiesta. Abrí la puerta con mi llave, pero noté que algo iba mal. Me costó girarla, como si la cerradura estuviese cambiada. Me forzaron a empujar un poco más fuerte. Y fue entonces cuando escuché la frase: Why is that old leech here? We don't have space. Esa Foods. Esa voz chillona, seca, la reconocería entre mil. Era Sandra, mi nuera. No sabía que hablaba inglés tan bien, y tampoco sabía que hablaba así, de mí. Me quedé congelada. No hice ruido. La puerta quedó apenas entreabierta, y me permitía ver el pasillo. Había globos, decoraciones, zapatos desconocidos por el suelo, y su voz, otra vez. Te dije que no le avisaras. Hoy es mi cumpleaños. No quiero a esa vieja deambulando por aquí como si esto aún fuera su casa. Mi corazón se detuvo. Cerré la puerta lentamente y bajé un escalón, como si mi cuerpo reaccionara por sí solo. Me senté allí, en el primer peldaño de la escalera, con el pan aún en la mano y las magdalenas temblando dentro de la bolsa. No lloré, pero sentí como la garganta se me cerraba, como cuando tienes fiebre alta y no puedes tragar saliva. Todo el cuerpo me ardía, pero las manos estaban heladas. Me sentí invisible, como una mancha molesta en una fotografía familiar, como si nunca hubiese existido, como si mis años cambiando pañales, haciendo comidas, trabajando dobles turnos de enfermera para que mi hijo estudiara, no sirvieran de nada. Mi nieto, el más pequeño, me había llamado Abu por primera vez en esa misma casa. Lo vi dar sus primeros pasos en este salón. Enseñé a Sandra a preparar la tortilla española perfecta en esta cocina. ¿Y ahora? ¿No hay espacio para mí? Respiré hondo. Cerré los ojos. No podía permitir que me vieran así, deshecha, chiquita, arrugada por dentro y por fuera. Decidí volver a bajar. Salí del edificio sin que nadie notara mi presencia. Caminé hacia el parque de siempre. Me senté en un banco al sol. Abrí el pan y partí un trozo. Me supo a cartón. Miré las palomas. Volaban, libres. Pensé en mi madre, en cómo me advirtió, en sus frases que siempre me parecieron exageradas. Cuando das todo sin pedir, te vuelves invisible. Me prometí, mientras el sol me tocaba las rodillas, que este dolor no sería en vano, porque hay frases que te rompen, sí, pero también hay frases que te despiertan. Y aquella, Why is that old leech here? We don't have space. Esa fue la mía. No dormí esa noche. Me quedé sentada junto a la ventana, viendo cómo las luces de la calle parpadeaban entre las ramas. El pan seguía sobre la mesa, intacto, y mi alma, tan llena de recuerdos, se sentía vacía. ¿En qué momento dejé de ser madre para convertirme en una carga? Para entender cómo llegamos a esto, tengo que volver atrás, muy atrás. Durante décadas, mi vida fue como el agua que corre sin ruido,
constante y paciente. No recuerdo un solo día en que no me levantara antes del alba para cumplir con mis deberes de madre, esposa y profesional. Ser enfermera fue mi vocación y mi sustento, pero también la oportunidad que me dio para sostener a mi familia después de que mi marido partiera. Él murió joven, dejándome sola con 2 hijos pequeños y una casa por levantar. Cuando murió, tenía desempleado el hospital local y apenas podía pagar el alquiler de nuestro modesto piso, pero sabía que debía resistir. Me recordaba a mí misma que cada puntada de esfuerzo valdría la pena para que mis hijos no pasaran necesidad. Siendo joven, no me importaron las horas largas. Acepté turnos nocturnos. Cubrí guardias cuando un colega estaba enfermo. Atendí pacientes con heridas terribles. Sé lo que es cargar cuerpos inmóviles durante horas en las salas de urgencias. Y aún así, cuando llegaba a casa, lo primero que hacía era sacar los libros de mis hijos, enseñarles a estudiar, consolarles cuando tenían pesadillas. El hospital no me dio grandes sueldos, pero fue lo suficiente para vivir con dignidad y ahorrar. Con el tiempo, pude comprar esa casa de Sagasta con mis ahorros, poco a poco. No fue llamarla mía desde el inicio, fue pagar cada ladrillo, cada ventana, cada teja con mi esfuerzo. Algunos fines de semana, incluso después de un turno nocturno, me iba al mercado y al huerto que planté al fondo. Tomates, hierbas, rosales. Lo hacía para mantener viva la casa, para que mis hijos tuvieran un refugio de verdad. Nunca permití que algo pasara a medias. Compré cada flor, pinté cada pared, arreglé las tejas que se rompían con el viento del otoño y las humedades del invierno. Aquella casa es mi piel, mi memoria, mi orgullo. Cuando Sandra llegó como esposa de mi hijo mayor, la recibí con amor. Pensé, ahora seremos una familia más grande. Le enseñé mis recetas, la llevé al huerto, le mostré cada rincón de la casa antigua. Cuando nació mi nieta, fui yo quien cuidó sus primeras semanas, cambiando pañales, alimentándola, diciéndole cuentos bajo la lámpara de su cuarto. Cuando mi hijo enfrentaba dificultades económicas, yo le di lo que tenía sin reproche. Cuando mi nuera tuvo que dejar su trabajo temporalmente para atender a los hijos, yo estiré mi pensión. Trabajé incluso fines de semana, para que no les faltara nada. Nunca pedí un gracias, claro. Me bastaba ver a mis nietos crecer, mis hijos felices, la casa viva de risas y recuerdos. Pero lentamente algo cambió. Primero fueron las pequeñas críticas. Mamá, ya deberías descansar. No eres una jovencita. Tu ropa ya no va con la decoración moderna. Comentarios sutiles. Después, frases sobre el uso de la casa. ¿Para qué mantener tanto espacio si hacemos poco uso de él? Tu casa está medio vacía. Hay habitaciones sin uso. Yo respondía. Es la casa familiar. Las habitaciones son recuerdos. Pero en su mirada vi la incomodidad, el hastío. Cuando Sandra tuvo el título universitario y trabajó como abogada, aunque poco estable, ella empezó a hablar de costos, mantenimiento, impuestos, reformas. Yo ofrecía ayudar con lo que pudiera. Nunca quise imponerme. Durante años oculté mi preocupación en un rincón del alma. Sabía que estaba envejeciendo. Mis huesos ya dolían. A veces perdía nombres, olvidaba llaves, lo achacaba al cansancio, pero seguía adelante. Pensaba, si me rindo, todo esto que construí se desmorona. Cada vez que veía una grieta en la pared, me sentía responsable. Si faltaba pintura, salía a comprarla. Si el jardín se llenaba de hojas muertas, me arrodillaba a limpiarlas. Siempre sentí que era deber mío mantener viva la casa de mi esposo, de mis antepasados, para mis hijos y nietos. Hubo mañanas en que no dormía porque escuchaba ruidos extraños, pasos en el pasillo, muebles movidos aunque nadie estuviera. Preguntaba, pero me decían, «¿Estás cansada, mamá?» Y yo callaba para no despertar conflictos. Pensaba, quizá estoy exagerando, pero mi instinto materno me decía que algo estaba mal. Aún así, seguí con mi rutina. Misa los domingos, visitas al hospital para amigos que necesitaban ayuda, cuidar rosas, preparar cenas, pero cada acción era más pesada. Cada día me costaba más respirar. Mientras todo esto ocurría, observaba cómo Sandra,
Transformaba cada rincón a su gusto. Muebles modernos, cuadros nuevos, luces fuertes. Lo que yo había puesto con ternura, lo cambiaba con frialdad. Parecía pensar que yo vivía en una casa antigua y debía desaparecer pronto. Cuando sus hijos aparecían, la casa daba la sensación de territorio de ellos, juguetes por el suelo, voces altas, invitados inesperados. Y yo quedaba en un rincón, mirando, con la certeza de que estaba perdiendo algo mucho más grande que un espacio físico, mi lugar en la familia. Ahora, sentada en ese banco del parque, escucho en mi interior todas esas noches sin dormir, todas esas mañanas de sacrificio, todas esas horas dedicadas a amarlos. No puedo permitir que me reduzcan a un estorbo, una vieja que molesta, porque esta casa fue pagada con mis lágrimas y mi sangre. Esta casa es mía, y es de ellos si saben respetarla. Prometí que este domingo no sería el último domingo que me callo. Esta vez, aquel grito, "Why is that old leech here? We don't have space", ha despertado algo dentro de mí. Y ya no me quedaré callada. Yo pensaba que lo peor era sentirme invisible, que lo más duro era ver cómo mi lugar en la familia se desvanecía. Pero no, lo peor aún estaba por llegar. Lo peor no fue el silencio, fue la traición. Porque cuando una madre entrega su vida entera, nunca espera que el pago sea el desprecio. Y sin embargo, allí estaba, el momento en que todo se rompió frente a mis ojos. Comenzó esa mañana como cualquiera, con el sol colándose por los postigos y el canto lejano de los gorriones. Me levanté temprano, con el corazón encogido por una pesadilla que no lograba alejar. Tenía una corazonada extraña. Algo estaba mal, pero no sabía el qué. Caminé hacia la cocina y encontré la puerta entreabierta. Algo en el aire me incomodó. El perfume de Sandra, demasiado intenso. El sonido de voces bajas en el salón. Avancé con cautela. Allí encontré la escena que cambiaría todo. Primero los globos en el techo, aún sin inflar. Luego, las fotos familiares desplazadas. Fotografías de mis hijos cuando niños, de mi esposo y mis padres, ahora apiladas con descuido sobre la mesa. Vi el florero que con tanto mimo había llenado de jazmines, ahora seco, con pétalos marchitos por descuido. Me adentré al salón con pasos temblorosos. Invitados desconocidos merendaban en mis sillones, niños correteaban, alguien reía con estridencia. El estrépito resonaba, pero para mí el mundo enmudeció. No hubo bienvenida, no hubo una mirada de disculpa. Sandra estaba allí, en el centro, con una risa fría. Me miró detenidamente, como si midiera cuánto valía mi presencia. Y ese instante me enfrió la sangre. «No entiendo por qué viniste», me dijo. «Te dije que no vinieras hasta que terminara la fiesta». Mi voz se rompió. Esta es mi casa». Ella soltó una risa amarga. «¿Tu casa?» «La casa que ya no decide nada. Las habitaciones están llenas, todo ocupado. No hay espacio para ti». Entonces lo vi. Unas carpetas sobre la mesa del comedor, papeles doblados, una carpeta titulada «Contrato parcelado» y unas firmas que no reconocí a simple vista. En una de ellas vi mi nombre, trazado con una letra ligeramente distinta, como si alguien hubiera simulado firmarlo. Sintiendo que se me venía el mundo encima, di un paso atrás. Mi corazón latía tan fuerte que parecía va a estallar. Aquellos documentos no podían ser reales. Pero Sandra los sostuvo y los alzó con presunción. «Yo firmé esto contigo. Dijiste que querías que todo estuviera ordenado para el futuro», dijo. «Ahora, legalmente, esta casa ya no es tuya por completo. Yo voy a tener la parte principal, con la condición de que me dejes vivir aquí sin problema». Sentí que mi mundo se desmoronaba. «¿Cómo osaste?», pensé. Pero no dije nada de momento. Mis puntos débiles estaban expuestos. Aquel contrato era el cerrojo final de un robo que comenzó silencioso. Recordé cómo, semanas atrás, le pedí que no modificara el jardín sin avisarme, y ella prometió que no lo haría. Recordé otro día, cuando cambiaron las cerraduras, y me dijeron que era una medida de seguridad nueva para evitar robos. Yo no protesté demasiado. Era una mujer educada, no quería conflictos. Quizás ese fue mi error. Ellos aprovecharon mi silencio,
mi buena fe, para avanzar sus planes. Fue en el despacho donde hallé evidencia aún más horrible, una carpeta con videos en mi teléfono. Vídeos donde aparecía hablando con dificultad, olvidando nombres, preguntando fechas, mirando al vacío. Vídeos que jamás consentí grabar. Vídeos que Sandra había capturado secretamente y editado como si yo estuviera perdiendo la cabeza. Vídeos que servirían como prueba en un tribunal. Incapacidad mental progresiva. Me sentí desnuda, traicionada 2 veces por la cámara y por la confianza. Dios mío, ¿cómo lograron esto detrás de mi espalda? Sentí náuseas. La sala empezó a dar vueltas. Intenté sostenerme de un respaldo, pero las piernas temblaron. La traición más profunda es la que viene de quien dice amarte. Entonces alguien gritó: «Abuela, ven a ver esto». Salté al pasado, vi reflejada la voz de mi nieta. Un niño pequeño señalaba uno de los videos proyectados en el televisor. Allí estaba yo, confusa, llamando a mi esposo, equivocándome en nombres. Esa imagen editada, sin contexto, sin misericordia. Sandra había preparado el escenario con precisión quirúrgica. Me arrojé a la ventana, contemplé el jardín que con mi esfuerzo floreció. Pensé que esas rosas eran mis hijas, esos árboles mis recuerdos, y ahora los extraños paseaban sobre ellos sin permiso, como si yo fuera un huésped. Era como si me hubieran forzado a vivir mi propia funeraria. Retrocedí unos pasos. Vi en la carpeta un documento que decía usufructo revocable con venta aplazada, término legal que implicaba que, aunque yo seguiría viviendo aquí, renunciaba a los derechos plenos de propiedad que pasarían a Sandra tras un plazo, un contrato lleno de letra pequeña, de trampas legales, y allí mi firma falsificada, o tal vez inducida sin consentimiento pleno. Pregunté con voz temblorosa: «¿Qué es esto? ¿Quién lo firmó?». Pero nadie me contestó con sinceridad. Sandra soltó: «Tú lo firmaste el otro día cuando hablamos. Estabas cansada, dijiste que confiabas en mí». Me dolió hasta los huesos. Yo, que he confiado tanto, me confié en la persona equivocada. Salí del salón con paso débil, hasta la puerta de mi dormitorio, buscando refugio. Pero la encontré ocupada. Su madre estaba allí, organizando mis cosas, guardando mi ropa. Abrí el armario y vi mis vestidos metidos en bolsas plásticas. En el cajón de los recuerdos hallé mis cartas más antiguas, esas que mantuve escondidas, todas revueltas, algunas desaparecidas. Comprendí que no solo me expulsaban de mi papel como dueña, me reducían a espectro en la casa que edificó mi vida. Sentí miedo y rabia a la vez. Desde el jardín llegaban risas y música. Me sentiría obligada a aceptar aquello hasta que me volvieran invisible. Pero no lo permitiría. Recordé promesas íntimas. Había dicho que este domingo sería distinto. Había prometido no callar más. El grito de Sandra no sería la última palabra. Sin mirar atrás, recogí mis fuerzas. Mis manos temblaban, pero mi corazón cobraba firmeza. No dejaría que me robaran hasta mi sombra. Aquella casa no sería como otras que simplemente arriendan paredes. Era mi historia, y aún respiraba con derecho a defenderla. Así que caminé hacia el salón otra vez, con la cabeza erguida, aunque adolorida, dispuesta a enfrentar esa fiesta como lo que era, una invasión encubierta, porque el engaño ha sido descubierto. Y era hora de contraatacar silenciosamente. Aquella noche no hablé con nadie. Cerré la puerta de mi habitación, apagué la luz y me senté en la oscuridad. No lloré, ya no tenía lágrimas. Solo quedaba el vacío, y una pregunta que me quemaba el alma: ¿cómo se llega al punto en que una madre se convierte en una carga? Al amanecer, mi respuesta sería aún más cruel. Nunca imaginé que existir pudiera doler tanto. Después de aquel día en que descubrí el engaño, volví a mi habitación con el corazón hecho trizas. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con la espalda fatigada y el aliento entrecortado. Las luces de la casa me parecían invasivas. Los muebles me observaban como testigos mudos de una usurpación silenciosa. Sentí que ya no era dueña de ese espacio. Era un cuerpo dentro de un edificio que se robaba mis recuerdos. Al día siguiente, me desperté con una inquietud que pesaba en el pecho. No dormí bien. Cada crujido de madera, cada paso en el pasillo,
Resonaba como un martillazo. Salí al pasillo con cautela, pensando en preguntar, en reclamar, pero la garganta se me quedaba seca. Bostecé. Caminé despacio hasta el salón. Allí encontré una escena que me partió el alma. Mis plantas marchitas, los maceteros rotos, el rosario que mi madre me obsequiara colgado del marco de la puerta, ahora tirado en el suelo. Lloré en silencio. No había consuelo fácil. Me senté en uno de mis sillones, el que mis hijos solían ocupar cuando eran pequeños. Lo recordé lleno de risas, de cumpleaños, de camisetas colgadas al azar. Hoy estaba solo. Pensé en ustedes, mis lectores. ¿Han sentido alguna vez que su hogar ya no les pertenece? Una mezcla de rabia y melancolía me inundó. Intenté levantarme para organizar el desastre, pero las piernas me fallaron. Cerré los ojos y retumbó en mi mente la voz de Sandra, sus risas, sus argumentos fríos. Me sentí diminuta, disminuida, invisible, un lastre en una casa que ella dominaba como si hubiese nacido en ella. Salí del salón con pasos vacilantes hasta mi despacho personal. Era mi refugio. Ahí guardé cartas, fotografías, recuerdos íntimos. Busqué, pero encontré carpetas abiertas, documentos revueltos. Mi agenda médica desaparecida, mi diario personal faltante. Esos objetos eran mi vida. Fue en ese instante cuando comprendí que no solo querían mi casa, querían eliminar mi identidad. Abrí una de las carpetas. Allí estaba uno de mis escritos largos sobre la infancia de mis hijos, borrado y tachado. Vi frases que habían sido borradas, nombres cambiados. Me tembló la mano. Me dije, ya no confío. Cerré todo con fuerza y me apoyé en la pared. La presión flaqueó en mis rodillas. Pronto, golpearon la puerta. Era mi hijo. Él había regresado de su trabajo, ignorante de la tormenta que se gestaba. Al verme, sus ojos se llenaron de confusión. Le dije con voz temblorosa, «Hijo, necesito hablar con Sandra». Él vaciló. No sabía qué decir. Entonces ella apareció detrás suyo, como una sombra dominante. Acarició su brazo para posarse entre nosotros. No lo dejé hablar. Tomé aire y pregunté directo, «¿Por qué permitiste esto? ¿Firmaste esos documentos? ¿Por qué no me defendiste?» Cuando él dudó, sentí que la última muralla de mi esperanza comenzaba a caer. Él bajó la mirada, sus labios temblaron. Mi corazón se partía al reconocer que mi propio hijo podría haberme traicionado sin querer. Mientras su silencio se prolongaba, entró la madre de Sandra al despacho. Vestida con aire de autoridad, comenzó a reorganizar mis papeles frente a mí, como si yo fuera solo una espectadora. Mi ropa fue metida en overoles de plástico, objetos movidos, fotografías empaquetadas sin miramientos. Ella murmuró, «Estamos organizando». Mamá Sandra lo hizo para que todas las cosas estén en orden. Mi garganta ardía. Era la gota que rebasó el vaso. Me levanté con lentitud, entendiendo que si no hablaba ahora, jamás tendría voz. Mis manos temblaban, pero mis ojos ardían de determinación. Esto no es organizar. Esto es borrar mi vida, dije. Y no lo permitiré. Ese instante marcó un salto en mí. Se pararon todos. Sandra se tensó. Mi hijo bajó la mirada. La suegra me miró con enojo disfrazado de tranquilidad. Fue como iluminar una sala oscura. De pronto vi las grietas en sus máscaras. Durante esa confrontación silenciosa, supe algo importante. Su victoria no era total. Yo todavía respiraba aquí. Estaba viva dentro de esas paredes. Y no como un fantasma, sino como una mujer que exige justicia. Aunque me hayan reducido, aunque me hayan excluido de mi propio hogar, todavía tengo voz, memoria y dignidad. Salí del despacho hacia la terraza. Sentí el viento. Miré las flores moribundas que alguna vez planté con mis propias manos. Me acerqué, toqué una hoja seca. La espiral de su nervadura me habló de tiempo, de resistencia. Me prometí como quien hace una plegaria íntima. Hoy vuelvo a ser quien era. Hoy vuelvo a reclamar mi lugar. Los recién llegados escucharon pasos. Los vi asomarse desde la sala. Supieron que algo cambia. No levanté la voz, pero mi mirada habló por mí.
Era un aviso silencioso. Quien cree que puede borrarme de esta casa, aún no sabe con quién se enfrenta. Y mientras el cielo se teñía de rosas sobre Sagasta, supe que esa noche no sería de duelo, será de planificación. Porque si permiten que el dolor nos paralice, perderemos incluso el recuerdo de quién fuimos. Yo no permitiré eso. Aquella noche dormí sentada, con los ojos abiertos y el alma rota. Pero al amanecer, algo cambió. No fue una revelación mágica, fue una certeza silenciosa. Nadie me va a cuidar sino. Empiezo a cuidarme yo. Y así, sin drama, sin anuncios, sin lágrimas, empecé a caminar hacia mí misma. Y descubrí que aún quedaba fuerza en mí. Cuando amaneció ese día, el aire parecía distinto. No era solo la luz más clara entrando por las ventanas. Era como si algo en mí se hubiera despertado para siempre. Me levanté con determinación, aunque mis huesos aún dolían. No desperté enseñando el dolor. Desperté con la convicción de que no permanecería derrotada. Primero bajé al salón y tomé todas las carpetas que veía. Las examiné con cuidado, bajo la luz del mediodía. Contratos de usufructo revocable, firmas simuladas, documentos que me quitaban más de lo que ofrecían. Supe que cada pliego era una cadena invisible. Luego encontré mis diarios antiguos, acaricié las páginas amarillentas. Leí frases que había escrito en la juventud. Este hogar es nuestro refugio. Ahora esas palabras me dolían como un puñal. Decidí salir de la casa. Caminé por la calle Sagasta hasta llegar al despacho del viejo amigo que un día fue notario. Él me recibió con abrazo tembloroso y ojos llenos de comprensión. Le conté todo sin reservas. Él me escuchó y tras un silencio dijo: «Tienes pruebas, Pilar. Procedamos». Fue la frase más dulce que había escuchado en días, porque tras años de silencio, alguien por fin me ofrecía respaldo legal. Con su ayuda, redactamos un escrito formal para impugnar los contratos que pretendían empujarme al abandono. Lo entregamos en el juzgado correspondiente con fecha sellada. Después lo enviamos al registro de la propiedad acompañado de una copia de mis escrituras originales, recibos de reformas, pruebas del mantenimiento pagado durante décadas. Todo aquello que Sandra y compañía ignoraron, tatuado en papel que demostraba que yo no era una fantasía, sino la dueña real. Cuando el abogado notificó a Sandra de la demanda, abrí la puerta del salón con firmeza. Ella estaba allí con mirada de sorpresa, acompañada de mi hijo. No era un grito, era un acto simbólico. Me planté frente a ellos y hablé con voz firme, sin rencor, pero sin rendirme. Ustedes pensaron que podía retroceder y callar eternamente. Creyeron que usarían la ley para borrarme, pero no sabían que una madre sostiene raíces profundas. Yo no he venido a confrontar con gritos, he venido a reclamar con justicia. Mis palabras flotaron en la sala silenciosa. Sandra tensó los labios, mi hijo bajó la mirada. Ahí supe que el miedo les había alcanzado, porque frente a una madre que decide pelear, ya no encuentran excusas. Días más tarde, el juzgado fijó una audiencia preliminar. Acompañada de mi abogado y mi amigo notario, entré al tribunal. Sentí el eco de pasos y miradas. Sandra y su madre ya estaban allí. No las miré directamente. Caminé con paso pausado hasta el estrado. Presenté ante el juez cada documento, cada video editado, cada contrato fraudulento. Narré cómo me habían robado la casa sin derramar una gota de sangre, pero con lágrimas acumuladas. Hablé de mis huesos, de mis noches en vela, de cada ladrillo construido con mi sudor. Y pedí que se anulara todo contrato que no fuese firmado conscientemente y de forma legal. El silencio fue profundo. El juez solicitó pruebas adicionales. Tenía fe en la razón. Y mientras tanto, la noticia corrió en el vecindario. Amigos, vecinos, personas que alguna vez me vieron caminar con bolsas de verduras, comenzaron a murmurarlo. Pilar fue traicionada, pero no silenció su voz. Al volver a casa, encontré una planta nueva en la terraza, rosa roja que alguien había puesto. Era un símbolo inesperado, un signo de vida que crece incluso cuando han pisado tus raíces. No sabía quién la puso, pero me pareció un acto de esperanza. Esa noche,
Me senté en el jardín. El viento movía las hojas como susurros. Cerré los ojos y sentí algo puro, orgullo. Por fin entendí que la victoria, aunque fuera lenta, empezaba en recuperar la dignidad. No necesitaba aplausos ni limpiezas falsas. Solo necesitaba que se reconozca que yo existo. Quizá Sandra apelará. Quizá habrá pleitos, dilaciones. Pero mi destino ya no es huir ni suplicar. Mi destino es ser la primera voz que dice, no toleraré más. Y si ustedes, lectoras y lectores, han sentido alguna vez ese vacío de ver su hogar convertido en escenario ajeno, quiero que sepan, no están solos, que el amor propio no envejece, que un día, una madre puede llorar, pero luego se levanta para hacer la pena que ellos nunca esperaron causar, porque este hogar fue construido con mi vida, y aunque quieran robarlo con contratos y silencio, jamás lo robarán de mi memoria. Yo seguiré aquí, reclamando, y aunque ellos no comprendan, yo ya me comprendo. Ese es mi triunfo más íntimo, reclamar lo que nunca debí perder. Después de tantas batallas silenciosas, no hubo aplausos ni música, solo el eco de mis pasos al volver a casa con la resolución en la mano. Gané más que un caso legal. Gané el derecho de volver a respirar sin miedo. Y aunque no todo estaba resuelto, algo en mí ya había cambiado. Por fin, era libre. Libre de pedir perdón por existir. Cuando regresé a mi casa aquella mañana con la orden de suspensión y la voz del abogado resonando en mis oídos, no sabía si lo celebraba con un suspiro o con lágrimas contenidas. Entré despacio. La sala estaba silenciosa, vacía de burlas. Solo la luz de la mañana caía suave sobre los muebles que tantas veces toqué con ternura. Todo parecía intacto, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Caminé hacia el salón y toqué la mesa donde tantas familias se habían reunido. Recordé cenas, risas, cumpleaños. Abajo, en la terraza, cogí una flor marchita y la deposité en un nuevo macetero que había comprado discretamente. Un pequeño símbolo de que aquí seguiría floreciendo, aunque otros creyeran que el jardín me pertenecía menos. Sandra y mi hijo aún no se habían presentado en la casa desde la demanda. Eso me daba espacio para respirar, para reaprender mi propio hogar. Por primera vez en décadas, tomé decisiones solo para mí. Coloqué nuevas cortinas que llevaba tiempo deseando. Cambié lámparas amarillas por luz cálida. Compré un sillón cómodo, donde me recostaré cuando quiera leer. Todo lo hice sin pedir permiso. Las amigas del barrio me visitaron esas tardes. Me trajeron café, flores, cartas. Una vecina entró y dijo, «Se siente distinto este aire aquí». Sonreí con tristeza. Sí, se siente distinto, porque respiramos libertad. Esa libertad tenía nombre, dignidad. Con el juicio siguió su curso. Sandra apeló. La defensa presentó versiones contradictorias. Pero yo ya había dejado de tener miedo. Mi abogado me habló con cautela. «Sigue firme. Vamos por la nulidad definitiva». Y yo asentí en silencio, con la fuerza que toman quienes han sido heridos pero no vencidos. De pronto, una mañana me citó el barrio para entregar un reconocimiento. Vecina destacada por su coraje. La alcaldesa me abrazó en público mientras el vecindario aplaudía. Me sentí alma y carne. No buscaba aplausos, pero aquel gesto me recordó algo esencial. No estaba sola. Entré en la sala donde se llevaba a cabo la ceremonia, y mis pasos resonaron en silencio. Sandra estaba allí confundida. Mi hijo con semblante pálido. Tomé el micrófono. No pronuncie discursos grandilocuentes. Solo dije, no necesito que me perdonen. Solo necesito que me respeten. Yo no perdí, recuperé. Y aquí sigo, de pie. La multitud guardó silencio. Y por primera vez, me sentí vista. No como la vieja que molestaba, sino como la mujer que resiste. Regresé luego a mi casa. Abrí la caja de documentos que guardé como prueba. Tomé los originales de escrituras, recibos de mantenimiento, cartas antiguas escritas a mano. Los miré con ojos húmedos. Años de memoria y sudor. Me prometí. Nunca permitiré que los usen para borrar lo que he sembrado. Al caer la tarde, salí al jardín. El cielo era pastel. Me senté en el sillón nuevo,
Y respiré profundo. Cierro los ojos y escucho el murmullo del viento entre las hojas. Escucho el eco de mi propia voz diciendo, aquí estoy. Si alguien trata de quitarte lo que amas, recuerda. La tierra no teme al peón que sigue jugando. No importa cuántas veces lo intenten. Quien planta raíces profundas no se arranca fácil. Y si tú, que miras este relato, alguna vez sentiste que tu hogar te despreció, que tu silencio fue impuesto, que solo te ofrecieron migajas de reconocimiento, te digo, levántate. No esperes permiso. No pidas permiso. Reclámate. Cuídate. Porque reconstruir el alma es la victoria más silenciosa y poderosa. Hoy me acuesto sin miedo. Mañana despertaré y veré el sol entrando. No para otros, para mí. Y así termina esta historia. No con un perdón obligado, sino con un renacer auténtico. Yo no perdí mi casa. Recuperé mi vida. Al final de todo este camino, entendí algo que ojalá alguien me hubiera dicho hace años. Ser madre no significa desaparecer como mujer. Amar no debe costarnos la dignidad. Cuidar no es sinónimo de aguantar sin límites. Hoy, a mi edad, descubrí que poner límites no me hace menos madre, me hace más humana. Y si tú estás viendo esto y sientes que das y nadie nota tu cansancio, quiero que sepas, aún estás a tiempo de cuidarte, aún estás a tiempo de volver a ti. ¿Alguna vez has sentido que diste tanto a los tuyos que te olvidaste de ti misma? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si esta historia resonó contigo, suscríbete, dale like y compártela con otra mujer que necesite recordarlo. Tú también importas. Gracias por acompañarme en este viaje. Te abrazo desde lo más profundo de mi historia. Hasta la próxima.